¿De qué habla el libro de Isaías? Antes de contestar esta pregunta, quiero ir al origen. El origen es la creación del mundo cuando Dios crea a Adán. Te pregunto a ti, primera pregunta. Cuando Dios creó a Adán, ¿lo creó hombre o mujer? Primera pregunta. Te doy unos momentos para contestar. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué fruto comió Eva del árbol prohibido en el jardín del Edén? Te doy tiempo para contestar. Muy bien. Si tus respuestas fueron las siguientes. Dios creó primero a un hombre. Dios creó a un hombre, no a una mujer. Dios creó a un hombre. Y tu segunda respuesta fue, Eva comió una manzana. Este video es especialmente bueno para ti si Dios quiere. Vamos a comenzar. Primero hay que saber, vamos a leer el versículo en hebreo y luego lo traducir. Dice así. Estamos en Génesis capítulo 1, versículo 27. Primero. Muy bien. Dice así. Vaivra Elohim et Adam betzalmo betzelem Elohim bara oto zachar unekeva bara otam. Traduzco en forma libre, dice así. Dice, y Dios creó a Adán, a su imagen, según su imagen divina, lo creó a él, y luego que dice, muy importante, masculino y femenino los creó a ellos. Zahar unekeva bara otam. Zahar es masculino, nekeva es femenino, bara otam es en plural, los creó a ellos. Ahora vas a entender por qué te cuento esto de Adán respecto a Isaías, al libro de Isaías, al profeta Isaías. Muy bien. Respecto a la segunda pregunta, si Eva, ¿qué comió Eva? ¿Qué fruto prohibido comió Eva en el jardín del Edén? Y si dijiste manzana, tienes que saber que en la Torá en ningún lado dice que es manzana, y nuestros sabios dan diferentes respuestas sobre qué tipo de frutos comió Eva. Como este no es nuestro tema, si quieres, te invito a que en nuestro canal, hace no mucho tiempo, hay un video sobre este tema que se llama No era una manzana. Está la carátula, dice no era una manzana, y luego el título dice también qué comió Eva en el jardín del Edén, no recuerdo exacto, pero básicamente hay una manzana, una foto de una manzana, y que no era una manzana. Si quieres te invito a que puedas profundizar en ese video, que realmente ahí abarco mucho más en profundidad este tema, pero prefiero ahora hablar más de lo que quisimos venir a hablar en este video. Ahora, ¿por qué te empecé a contar esto de Adán y de Eva, y si eran hombre y mujer? Porque te cuento lo que yo creo, es así. Hay mucha gente con muchas buenas intenciones, pero al momento de estudiar la Torá, o acercarse a la Biblia, sobre todo si no se sabe hebreo, o no están cerca de las fuentes judías, de lo que dicen nuestros sabios judíos, pueden sacar conclusiones no solamente erróneas, sino opuestas y en contra de la voluntad de Dios. O sea, aquí hay algo que yo siento es algo muy triste. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene buen corazón, tiene buenas intenciones, pero realmente va a las escrituras, a las sagradas escrituras, a la Biblia judía, o lee, por ejemplo, una traducción del hebreo, que generalmente la traducción, es decir, el hebreo es imposible de traducir en forma realmente correcta, si no es según las explicaciones de la Torá oral, que básicamente hay que saber que Dios, cuando dio la Torá, dio dos Torot. Torot es en plural. ¿Por qué digo dos Torot? Dios en el monte Sinaí dio la Torá escrita,
lo que hoy conocemos como la Biblia judía, que es la Torá escrita. Y luego dio también en el mismo momento la Torá oral. ¿Qué es la Torá oral? En la Torá escrita hay muchos versículos que si uno no tiene las explicaciones de los sabios puede que Dios no permita entender opuesto. Puede no entender, realmente no entender. Entonces nosotros, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Siempre, siempre, siempre con la Torá oral. Con lo que Dios le dijo a Moisés en su momento. Está todo escrito en nuestras escrituras cómo fue el proceso. Pero básicamente lo digo muy, muy, muy sencillamente. Así comienza en nuestro libro del Tratado de Avot, de nuestros patriarcas, de la Mishnah. Es un libro de hace más o menos 2000 años atrás, que la primer Mishnah, la primera enseñanza justamente habla de esto. ¿Cómo fue la tradición oral? Moshe Kibel Torah, lo voy a tratar de decir de memoria. Moshe Kibel Torah Misinai Umsara li Yoshua Vi Yoshua Lizkenim Uzkenim li Nevim Unevim Mesaru Aleanshei Knesset Agdola Em אמרו שלושה דברים אמרו מתונים הדין ועמידו תלמידים ערבי ועשו סייג לתורה ועמידו תלמידים ערבי ועשו סייג לתורה. Bueno, básicamente lo digo muy brevemente, dice Moisés recibió la Torá en el monte Sinaí, obviamente de Dios, y se la transmitió a Yoshua, que es Josué, el hijo de Nun, que es el líder, es el gran alumno de Moisés, que básicamente agarra el liderazgo. Posteriormente, cuando entramos a la tierra de Israel, Dios le dice a Moisés que el líder que va a ser su sucesor es su gran alumno, y algo muy hermoso que Moisés dice en la Torá. Esto también es Torá oral, lo que voy a decir ahora. En la Torá escrita dice que Moisés, Dios le dice a Moisés que bendiga a Josué, el hijo de Nun, a su alumno, con una mano. Y en la Torá está escrito que lo bendijo con sus dos manos. Y Rashi Akadosh, el gran sabio Rashi de Francia, hace más o menos 1000 años atrás, recuerdo bien, dice esto, dice que bendijo con sus dos manos, como con todo su corazón, con todo su amor. Lo digo en mis palabras, lo que yo recuerdo. Es decir, aquí vemos algo muy interesante, que Dios le dice, básicamente es como que Dios le dice, bueno, ahora frente al pueblo, dale tu bendición a tu sucesor, a tu gran alumno Josué, el hijo de Nun, y también va a tener bendición y va a continuar. Pero aquí vemos que Moisés no solamente le alcanzó una mano, con sus dos manos, con todo su amor, le dio la bendición a Josué, el hijo de Nun, para que continúe el liderazgo. Cuando salimos de Egipto, estuvimos 40 años en el desierto, luego recibir la Torá, y entramos a Israel, a la tierra de Israel, por orden divina, con el liderazgo de Josué, el hijo de Nun, y luego de 14 años de estar en el Gilgal, llegamos quizás conoces la historia, llegamos a la ciudad ancestral de Shiloh, que ahí estuvo el primer tabernáculo, de 369 años, estuvimos ahí en casi 400 años en Shiloh, el tabernáculo, quizás conoces la historia de Ana, Haná, es en hebreo Ana, la madre del profeta Samuel, y el Caná, su esposo, y Elí, el gran sacerdote. Impresionante. Por lo tanto, aquí vemos que la Torá oral fue entregada de Moisés primero, o sea, de Dios a Moisés. Moisés se la entregó, se la reveló a Josué, el hijo de Nun. Yoshua bin Nun, Josué, el hijo de Nun, se las enseñó a los sabios del momento. Voy a tratar de recordar. Los sabios a los profetas y los profetas a la gran asamblea. Básicamente ese es. Y después, obviamente, de rabino a alumno hasta nuestros días y a la eternidad. Esto es, obviamente, una cadena ininterrumpida y eterna, gracias a Dios. Por lo tanto, aquí vemos algo muy importante. Que hay mucha gente que con muchas buenas intenciones tiene errores y a veces opuestos a la voluntad de Dios. Y aquí el tema de Isaías es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Vamos a ir
les muestro las fuentes. Isaías, primero vamos a leer Isaías capítulo 41, versículo 8, y posteriormente, si Dios quiere, capítulo 49, versículo 3. Vamos a ver qué dice el libro de Isaías. Dice así. Veata Israel Avdi Yaakov Asher Bechartija Zera Abraham Ohavi. Dice así. Y tú, Israel, mi siervo, Jacob, Asher Bechartija, en el cual elegí, Zera Abraham Ohavi, la simiente, la descendencia de Abraham, mi amado. Por lo tanto, cuando mucha gente dice, ¿de quién habla Isaías capítulo 53? ¿De quién está hablando? Obviamente, cuando uno lee al libro de Isaías y lo pone en contexto, es obvio, clarísimo como el agua que habla del pueblo de Israel. Pero alguien, como dijimos, incluso con buenas intenciones, que no lee qué dice antes de Isaías 53, por ejemplo, estamos leyendo, dos versículos, como dijimos, capítulo 41, versículo 8, o vamos a leer, si Dios quiere, capítulo 49, versículo 3, y lo saca de contexto, puede inventar lo que quiera, puede decir lo que se le ocurra, obviamente como cualquier cosa. Uno agarra un libro, no lee el principio, no lee el final, saca una frase y dice, esto se refiere a, y puede inventar lo que quiera. Si lo saca de contexto, puede decir lo que quiera. Ahora, es muy importante cuando uno estudia la Torá, obviamente, contextualizarla, y obviamente es obvio que el libro de Isaías habla del pueblo de Israel. Vamos a ir ahora a Isaías, dijimos 49:3. הנה. ויאמר אלי בן אדם התחיינה עצמות האלה. Perdón, me equivoqué, disculpen. הנה. ויאמר לי עבדי אתה Israel, Asher Beja et Paar. Isaías 49, versículo 3, dice así. Vayomer li avdiata, dice, y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, Asher Beja, en el cual de ti, et Paar, me voy a vanagloriar. Obviamente, es clarísimo como el agua que el libro de Isaías, puesto en el contexto correcto, habla del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué te empecé a hablar también de Adán? Es así. Si la gente que te ha enseñado Biblia, o tú por ti mismo, pensaste que Isaías capítulo 53 habla de alguien que no es el pueblo de Israel, obviamente es un gran error, es clarísimo que es un gran error. O si tú o los que te enseñaron te han dicho, si tú preguntaste o no preguntaste, pero claro, Adán era hombre. ¿Cómo era hombre y mujer? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? Si alguien dice eso, significa que no estudia la Torah en forma correcta. Por lo tanto si te dijeron cosas sobre Isaías 53, no como las que te estoy diciendo yo ahora, o de otros aspectos de la Torah, de la Biblia, en forma descontextuada. O te dijeron, por ejemplo, el fruto, claro que una manzana, está escrito que es una manzana. ¿Cómo preguntas eso? O le dice a alguien, ¿cómo usted pregunta eso? Era una manzana. Es decir, si tú has escuchado este tipo de respuestas, o entiendes que lo que enseñan no es una Torá judía, que obviamente la Torá es judía,
La Torá fue entregada por Dios al pueblo de Israel. Eso es obvio y claro. Ahora, si alguien se dice a sí mismo enseñar Biblia, pero la Biblia que enseña no es una Biblia según la Torá escrita judía en hebreo, es decir, obviamente puedo hablar en castellano, pero sus fuentes son en hebreo, y entiende el hebreo, y entiende las raíces del hebreo, y sabe la Torá oral de los sabios judíos, si no cumple esas condiciones, tienes que poner un gran signo de interrogación, porque en cierto aspecto tú estás poniendo tu alma y tu vida en manos de gente que no sabe las fuentes que debe saber, quizás con muy buenas intenciones. Puede haber gente, como digo, hay gente con muy buenas intenciones. De hecho, hay mucha gente que justamente estuvo en mundos donde eran no judaicos, en religiones, otras religiones, otras creencias, y por una sed real y buenas intenciones reales, empezó a estudiar Torah, pero Torah real, Torah verdadera, de los judíos, y empezó a preguntarle a sabios judíos qué opinan de esto, qué dice la Torah de esto, y lentamente empezaron a darse cuenta que lo que sabían era incorrecto, pero gracias a Dios que Dios les abrió los ojos y el corazón para entender esto. Pero lamentablemente hay mucha gente que no sabe esto, que no sabe. Por lo tanto, nosotros, hablo por mí, yo, el pequeño, siento que es una responsabilidad nuestra, los judíos, y un regalo que Dios nos da, ser luz para las naciones. Somos muchos judíos que intentamos hacerlo mejor, y obviamente estudiar Torah, enseñar Torah, ser luz para las naciones. Hay que saber que hubo 2000 años que el pueblo de Israel estuvo en silencio en cierto aspecto. ¿Por qué? ¿Por qué estuvimos en silencio? Porque hay que saber que tuvimos momentos gloriosos en la tierra de Israel, obviamente, que fue como dijimos hace unos minutos atrás, que luego de que entramos con Yoshua bin Nun, Josué, el hijo de Nun, a la tierra de Israel, y vivimos en Shiloh, en el tabernáculo en Shiloh, como dijimos, con Ana y Samuel, el profeta Samuel, y luego el rey David, y Salomón, el rey Salomón, con el primer templo, momentos de gloria, impresionante. Las naciones viniendo a Jerusalén, trayendo ofrendas y aconsejándose con el rey Salomón, que no hay sabio, no hubo ni hay un sabio como el rey Salomón, dando consejos, como se dice, la sabiduría del rey Salomón, algo universalmente famoso. Es decir, impresionante. Lamentablemente, el primer templo en Jerusalén lo destruyeron. Luego salimos al exilio como 70 años. Luego volvimos a Jerusalén. Segundo templo. También hubo otra vez un renacer. Pero lamentablemente luego el segundo templo, el santo segundo templo de Jerusalén, otra vez gente malvada lo destruyeron. ¿Y ahí qué pasó? Salimos al exilio 2000 años. Gracias a Dios, las profecías se cumplen, como dice el profeta Amós. Hay muchísimas profecías, pero quiero ahora concentrarme en lo que dice el profeta Amós. Capítulo 9, versículos 14 y 15, dice así: y haré volver la cautividad de mi pueblo Israel, y edificarán las ciudades asoladas, y las habitarán, implantarán viñas, y beberán su vino, también harán huertos, y comerán el fruto de ellos, y los plantaré en su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que les he dado. Es decir, aquí vemos cómo la profecía del profeta Amós se cumple. Te voy a mostrar una foto así para que veas algo interesante. Por ejemplo, aquí vemos judíos de Etiopía volviendo a la tierra de Israel con talit, con el manto sagrado del talit. Aquí vemos otra foto, judíos de Yemen, también, miren, carpas, y hoy, gracias a Dios, en la tierra de Israel, vemos aquí en el Muro de los Lamentos, en la fiesta de las cabañas de Sukkot, judíos, gracias a Dios. Es decir, aquí vemos otra foto muy, muy linda, judíos etíopes en un avión que sacaron los asientos para traerlos de Etiopía a la tierra de Israel, impresionante. Es decir, aquí también otra foto muy emocionante, soldados de Tzahal, del Ejército de Defensa israelí,
poniéndose las filacterias, los tefilín, el mundo de los lamentos. Es decir, y aquí también vemos a un soldado de origen etíope. Es decir, es impresionante cómo Dios de todos los rincones de la tierra, como dice el profeta Amós en su profecía, nos devuelve a la tierra. Por lo tanto, hay que saber que Dios obviamente eligió a su pueblo que es el pueblo de Israel, y eligió a su pueblo para dar la luz al mundo que es la Torá, y vivir como la Torá. ¿Y cómo uno vive como la Torá a nivel nacional en la tierra de Israel? Es decir, ahora el pueblo de Israel, luego de estar 2000 años callados porque fuimos perseguidos, inquisiciones, pogroms, holocaustos, como ustedes guerras, perseguidos, 2000 años. En el momento que el pueblo de Israel volvió a su tierra, el pueblo de Israel puede demostrar que puede vivir una vida judía según la Torá y ser un ejemplo para las naciones. También digo, estamos en proceso, gracias a Dios, estamos en proceso de redención. Como dijimos, profecías se cumplen. Impresionante. Explican nuestros sabios que la profecía, según la profecía, que la señal más clara que hay de que la redención llegó es cuando los frutos de la tierra de Israel son, lo digo en mis palabras, son hermosos y sabrosos. Es decir, hay que saber que 2000 años, cuando Dios nos sacó de la tierra estaba yerma y desértica, desolada. No había frutos, prácticamente no había frutos. Llegamos, es un vergel, un paraíso. Un nuevo mercado en Israel, no saben qué frutas gigantes, sabrosas, aromas hermosos, impresionantes, increíble, impresionante. La profecía está viva. Y el pueblo de Israel es también, como hay comitivas que cuando hay, que Dios nos permita, desastres naturales, hay comitivas que viajan a diferentes lugares a ayudar, hay ONGs, cantidad de ONGs sin fines de lucro que ayudan tanto en Israel, afuera del mundo. Es impresionante, porque debemos ser luz para las naciones. Y por lo tanto es muy importante concentrarte en este punto, que Dios, nuestro Creador, nos ama a toda la humanidad. Dios te ama, Dios confía en ti, Dios decide necesitarte a ti y a todo el mundo entero para hacer nuestra misión. Y así el pueblo de Israel tenemos la misión de ser luz para las naciones, Or Goim, luz para las naciones, enseñar Torah, enseñar el Emuná, la fe en Dios, en nuestro Creador, una fe pura si Dios quiere, es decir, saber que la Torah es Emet, la Torah es verdad, desde principio a fin, la Torah es verdad. Y aquí hay, que es la Torá, es la voluntad del Todopoderoso, el Creador, para que este mundo vaya de bien en mejor, que hay que saber que vamos de bien en mejor, y que si Dios quiere, tengamos el mérito cada instante, estar vinculados con Dios, para hacer la voluntad de Dios, nuestro Creador, con la alegría de un corazón, hacer solo el bien al mundo entero y a los mundos todos.